Hola, buenas noches. Hola Miguel, dime. Si quieres activar tu micrófono. Hola, estaba terminando la forma y la última parte Uy, no, no, espera un segundo. Miguel, es que te escucho apareció un muy puntaje. lejos. Pues porfa, es que se escucha como a veces lejos, a veces cerca, no sé. ¿Ya me escuchan bien? Sí, ya. Ok, es que estaba terminando plataforma y al terminarla respondí todo y me salió, o sea, todo bien, pero en el puntaje de abajo me pareció un cero. Entonces no sé qué pasó ahí. O sea, pero todas las respuestas estaban bien. Un cero. Y, pero ya te aparece la lección completada, te aparece en avance 100%. Sí, sí, señora. Voy a mirar aquí en plataforma a ver qué pasó. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta o inquietud? Hola, buenas noches, profe. Hola Luisa, ¿cómo estás? Profe, yo tengo una pregunta. Es que ayer estaba, pues hice los ejercicios con usted de la Fuerza uno y al ingresar los datos en la calculadora me da otro número. No sé si los estoy ingresando mal. Yo creo que sí, yo creo que el error, y a mí me pasaba demasiado en el colegio. Yo no sé si a Valentina le pasaba también en algún momento, eh, que el error va es en el momento de meter los datos en la calculadora. Entonces no Sí, sé si lo debes estás usar. metiendo completo, o sea, estás metiendo toda la operación o lo haces por partes. Primero lo hago, o sea, lo de arriba y después lo divido. O sea, no lo meto todo, pero como que primero lo del numerador y luego el denominador. Ok, ahorita vamos a hacer unos dos ejercicios y intentas meter todos los datos en la calculadora. Entonces lo Sí, ideal es porque que yo los hacía ayer con Wilmer y sí me va lo mismo que él. la vaina es meterle los paréntesis, es que empiezas Ujú. a utilizar varios paréntesis. Entonces a veces uno va Ah, metiendo paréntesis y en algún momento de pronto se le fue y le quedó un paréntesis eh, sin pareja. Entonces ahí ya no va a hacer absolutamente nada. Entonces ya vamos a ir mirando. ¿Listo? vale. Vale, listo. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas? Nada, nada. Bueno, entonces el día de hoy vamos a continuar, vamos a sacar el tema ya. Estaba viendo por ahí otro tipo de ejercicios que les pueden salir en cargas eléctricas. Listo. Y pasaríamos a hablar ya de lo que son diagramas PV. Y, bueno, presión, volumen, presión, tiempo. Y entraríamos entonces a hablar de los gases y también tendríamos que hablar algo de la termodinámica el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ese va a ser más o menos el orden de lo que vamos a ver. Y voy a empezar entonces con una animación. Ustedes me van a ir diciendo para ir. Voy a mostrar cargas. Vamos a hablar de la electricidad. ¿Listo? Hemos venido hablando en estos días de los protones, de los neutrones, de los electrones, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta, como yo les había dicho, cuando tú te quitas, estás trabajando, llegas a tu casa y a oscuras te quitas el saco o la camisa o lo que sea, ves que ahí salen unas chispas de la ropa. ¿Mm? O lo han visto cuando se frotan algo en la cabeza, una peinilla, y después lo pasas por pedacitos de papel y el papelito se va pegando. ¿Sí? Es lo que se llamaría estática, básicamente.
¿Listo? Y acá tenemos este ejemplo, pues tenemos un globo, tenemos una pared y tenemos un saco. ¿Listo? Entonces podríamos mirar, bueno, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a frotar el globo contra el saco, ¿listo? Y vamos a ver, yo suelto el globo acá y vamos a ver qué pasa con ese globo. Mira, yo lo suelto acá, yo lo suelto acá, no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Recordemos que ese globo por dentro va a tener algo, ¿no? ¿Y qué es este algo? Pues va a ser un gas también. En este orden de ideas, yo me imagino que el gas que estamos usando en este globo va a ser helio. ¿Por qué sé que es helio? Porque siempre va a estar, ¿cómo decirlo? Va a Flotando. intentar escapar, sí, va a Ujú. estar flotando. Ujú. Si estuviera con oxígeno normal, o cuando tú soplas los globos, las bombas, ¿ustedes con qué están llenando esas bombas? Con dióxido de carbono, ¿cierto? Y por ende, entonces baja la bomba. ¿Listo? El helio pues no va a pesar tanto, pesa menos que el oxígeno, entonces la va a mantener así. Yo escucho un audio por ahí, raro, sonido, ¿no? Eh, Creo que era de un Iris, pero ya. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa si yo froto el globo contra la pared? Es lo mismo que uno hace cuando, no sé si lo pueden hacer ahí, tienen unas reglas estas de plástico y parten pedacitos de hoja y se frotan la regla contra su ropa o contra algo y verán que los papelitos van a quedar pegados a la regla. Ujú. ¿Y eso por qué pasará? Eso es pura electricidad. Ahora vamos a Ujú. hacerlo al revés. Yo voy a frotar el globo contra el saco. ¿Listo? Y miramos entonces qué va a pasar. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si lo pego a la pared? O también pasa cuando uno se quita un saco de estos de lana que se queda así todos los pelos de punta. También. O cuando a veces tú te saludas con alguien, bueno, cuando se podía saludar Ah, a la gente sí. de pico, Y se queda así el pelo así todo entonces pegado. o era el pelo o sentían el corrientazo, ¿no? Eso no es amor a primera Sí. vista. Eso se llama estática. ¿Listo? Pero entonces, ¿por qué ocurre? A ver, ¿quién me explica? Teniendo en cuenta las cargas que estábamos viendo en estos días. Pasará lo mismo si tengo ahora no un globo, sino dos globos. Y vamos a mirar. Ay, la embarré. Mostrar las cargas, no podía mostrar las cargas. Bueno, ahí les ayudé. ¿Qué pasa? Porque este globo no me pasará lo mismo. No sé qué pasa. ¿De qué dependerá? Porque este globo no se mueve. Y este sí. Luisa dice, una es negativa y la otra positiva, por eso se atraen. ¿Cómo así? ¿Qué es negativo y qué es positivo? No entendí. ¿Tú entendiste, Valentina? Los quiero escuchar, que también casi no han participado en este módulo. Ya mañana es el último. Yo mañana muy seguramente no voy a transmitir desde acá. Tengo unas actividades personales, me toca transportarme. Entonces ya veremos desde qué rincón estaré con ustedes mañana. Entonces, alguien que explique, como si ya estuviera en ciclo 5 a puertas de ciclo 6 y Luisa graduarme. dice, el saco tiene una carga negativa y el globo positivo. Y el Creo globo que por eso positivo. el saco atrae el globo. ¿Y la pared qué carga va a tener? ¿Qué dices ahí? Neutra, dice Luisa. Neutra, o sea que si yo suelto este globo verde, se queda quieto. Mira lo que está pasando. Bueno, entonces sí tiene que ver con las cargas. Entonces vamos a ver con las cargas. Mira, en el globo hay unas cargas
que están, digamos, lo que estables. Tienen la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Ahora, cuando tú frotas un elemento contra otro, dependiendo de la naturaleza del elemento, a este globo o a la regla le vamos a pasar uno de los dos, que se le va a transmitir, protones o electrones. ¿Qué te dicen por allá? No, Miguel Hernández dice que sí es por la energía estática. Es por la estática, pero entonces la estática, ¿qué es? Estamos Samuel intentando dice que es por los electrones. por los electrones. Listo. ¿Qué pasará si yo froto a la pared? Miren que no hay ningún intercambio de electrones. ¿Mm? Entonces tiene que ver también el material, ¿no? Recordemos que no todos los materiales pueden, pueden obtener esa propiedad de donar electrones. ¿Listo? Pero en el saco, entonces como nos dicen por ahí, se van a donar los electrones. Mira. O sea, en la pared es por el material y en el saco es porque Es otro se material, no ganan todos los electrones. materiales, o sea, la naturaleza de los materiales va a variar. Esas eran las propiedades que veíamos al principio, intrínsecas, y ¿cuáles eran las otras? ¿Recuerdan? Intrínsecas. No Y sé cómo es que la palabra, está como pero para un quiz. ¿Y en el chat qué te exteriores. dicen? No, no, no. Nada. Entonces, miren, como tiene una carga alta de electrones, ¿cierto? Si yo lo acerco a la pared, pues los electrones se van a movilizar un poco, ¿cierto? Pero donde va a estar la mayor atracción va a ser en el saco, porque van a tener eh, cargas diferentes. ¿Qué pasa entonces si yo le quito todos los electrones al saco? Y froto otro globo. Eso es la idea. Ya no tendríamos, o ya se perdería esa propiedad. Ni se pega a la pared, ni se pega al saco, respectivamente. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es lo que pasa. A través de esas fricciones, esa fricción, lo que me va a permitir es que, dependiendo del material, por eso es tan importante, ya cuando ustedes ahorita en el otro ciclo vean circuitos y todo lo que tiene que ver con trabajo con circuitos, ustedes van a entender la importancia de la naturaleza de los materiales. ¿Mm? Por eso es que la mayoría de los cables que tenemos en casa tienen cobre, porque el cobre es un buen conductor de electricidad. El agua también viene siendo un buen conductor de electricidad. ¿Listo? Y con lo que se recubren los cables, digamos, de alta tensión, debe tener una condición muy baja de conductor de electricidad. Yo no sé si ustedes han visto, los que vivan por acá cerca en Bogotá, y vayan saliendo por la 80, los lados de Mosquera, ustedes han visto que hay una minería, que hay minería. Y la montaña ya casi no está. Si lo han visto o no lo han visto. ¿Por la 80? Ajá, Mondoñedo. Ah, ok, por. Yendo hacia Sí, Mondoñedo. Eso, sí. allá hay 44 empresas mineras, ¿no? Están acabando con esa montaña. Ahora, ¿qué es lo que están sacando de ese lugar? Sacan eh, reservorios de un elemento conocido como el sílice. ¿Mm? ¿Y qué es lo que había allí antes? Habían algas. Recordemos que Colombia estaba bajo el agua, estaba bajo el mar, eh, y la cordillera más nueva que se forma es la cordillera oriental. Es decir, que la cordillera en la que estamos, por lo menos los que vivimos acá en Bogotá, o en los que están en Santander, o los que están en Boyacá, ¿sí? Estamos parados en la cordillera más nueva del país. ¿Sí? Es un bebé prácticamente. Por eso tiembla tanto en esta zona del país, porque esa cordillera sigue creciendo. Entonces, todos los organismos que vivían en el agua, que murieron, empiezan a salir, a emerger,
y ahí quedaron unas algas. Las algas en las paredes de sus cuerpos tenían sílice. Entonces lo que se encuentra en este lugar de ahí cerca de Mondoñedo son altas reservas de sílice. Y ese material lo extraen para hacer envolvimiento de cables de alta tensión. ¿Listo? Entonces es importante conocer de nuevo la naturaleza y las propiedades de cada uno de los materiales que estemos usando. Claro o no claro lo de la estática y el ejemplo. Bueno, estaba intentando buscar otros Sí. de estos interactivos, pero no, en todo lado cobran. Entonces, no. Listo. En ese orden de ideas, vamos a entonces hacernos uno o dos ejercicios más, pero entonces yo necesito que estén muy participativos, listo, en la formulación del ejercicio. Una vez que ya terminemos de hablar de esas cargas, empezamos a hablar de otra rama de la física bien interesante que se llama la termodinámica. ¿Listo? Recordemos que cuando estamos hablando de movimientos específicos, digamos, de objetos y demás, estaríamos hablando de qué rama de la física dijimos que estábamos hablando antes. ¿Recuerdan? Mm, ¿Cuál era? ¿La digo? Dila así, La mecánica. de la mecánica. Entonces es una rama de la física y otra rama es la termodinámica. Básicamente, ¿qué es la termodinámica? Palabras más, palabras menos. Pues la termodinámica es esa rama de la física que estudia la acción mecánica del calor y, eh, y de otras formas de energía. Por eso ustedes veíamos los diferentes tipos de energía que hay. ¿Estamos? Bueno, voy a compartirles entonces. Yo creo que ya no es necesario compartirles la presentación. Ya la fórmula ustedes la deben tener ya, mejor dicho, supremamente clara, ¿cierto? Entonces no la vamos a utilizar. Vamos a compartir Sara. Me dicen si se ve, si no se ve. Sí, ya. Perfecto. ¿Sí se ve? No, ya no. Antes sí. Mm, ya se ve. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el ejercicio? Texto negro. Entonces, nos dice el ejercicio que hay una carga de 4. ¿Qué, qué unidad de medida es esta que tenemos ahí? Recordando que tengo que probarlo porque yo sé que ¿qué unidad de medida? Luisa dice nanos. Nano qué. ¿Nano qué? Nanocoulomb. Muy bien, nanocoulombs. Listo. Y la otra unidad de medida eran los microcoulombs. Listo. Vamos a tratar hoy de despejar un poco la fórmula.
¿sí? Porque los ejercicios que hemos visto siempre están solamente es para reemplazar los datos. Y pues realmente en los ejercicios que les van a salir a ustedes, muy seguramente no sea solamente reemplazar datos, sino que toca despejar fórmulas. ¿Listo? Entonces nos dice que hay una carga en el sistema de 4 nanocoulombs y esa carga ejerce una fuerza de atracción, ¿ven? De atracción de 3.6 newtons. Entonces recuerden que en la clase de ayer el resultado nos daba en newtons. Estábamos mirando era cuál era la fuerza que se ejercía sobre esa carga. Hoy ya nos van a dar la fuerza y nos están diciendo eh, si es que es de atracción en este orden de ideas. ¿Listo? Entonces, ¿hacia qué o sobre qué hace esa fuerza de atracción? Entonces la hace sobre una carga que está a una distancia de 5 centímetros. Y nos preguntan entonces, determinar, por favor, determina la magnitud, determina la magnitud y el signo de la otra carga. ¿Ven? Entonces, como se dan cuenta, es un ejercicio muy diferente a los que estábamos trabajando en las clases anteriores. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Qué te dicen por allá? Lo primero. Por aquí no. Nada, absolutamente. Yo tengo el chat activo, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí. Sí. Pero, ¿cuál de En los Wilmer dos? Belandia. Ok. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? No, ese chat está Luisa dice blanco. recopilar los datos que tenemos. Recopilar los datos. Antes de eso, hay que hacer otra cosa. En física es vital para entender los ejercicios. Lo primero es dibujar el sistema. Tendríamos la carga. ¿Listo? Esa carga será positiva, será negativa. ¿Creen ustedes? Positivo. ¿Por qué positiva? Pues porque la otra puede ser negativa y atraerse. ¿Dónde Atraerlo. está? ¿Dónde dice que es negativa? No. O sea, en ningún lado dice que es negativa, pero como se atraen, entonces una debe ser negativa y la otra debe ser positiva. Bien, listo. Pero la idea es que los compañeros también nos den ese raciocinio, porque es importante. ¿Listo? Entonces sí, como nos dice Valentina, esta va a ser positiva. Esto va a ser positiva. Supremamente importante dejar que es positiva. También es supremamente importante nombrar entonces el valor. Entonces esto sería Q1 y ese Q1 va a ser igual a ¿cuánto? A 4 nanocoulombs. Listo. ¿Qué más nos dice el sistema? Entonces La nos dice fuerza de que hay una atracción. carga y ejerce una fuerza de atracción hacia una segunda. Entonces en cualquier otro lugar de este sistema debe estar otra carga. Ponerlo como este color. Y esta carga, vamos a decir que sería, vamos a darla así. Dicen que tenemos que averiguar si es positiva o negativa. Aunque ya de entrada, si es atracción, como nos decía Valentina, debe ser negativa. Y también nos hablan entonces de una distancia. Y esa distancia es lo que hay de esta carga a esta carga. ¿Con qué unidad, con qué símbolo represento yo esa carga que me están diciendo? Es decir, la distancia. ¿Con qué letra? Gloria dice R. Perfecto. Entonces, con la Wilmer, ¿se escucha R, la música?
No, yo no escucho. Ah, ok. Es que ¿Estás de fiesta? sí, mis vecinos son un Ah, poco alegres. ok. Listo. Entonces nos dicen que esa distancia está en 5 centímetros. ¿Listo? También nos están diciendo que la fuerza que se ejerce o la magnitud de esa fuerza es de 3.6 newtons. Entonces acá lo que nos están diciendo ya de entrada es que la fuerza que es de atracción, es decir, la fuerza que va hacia allá, ¿listo? Esa fuerza es igual a 3.6 newtons. Entonces la fuerza que se ejerce, vamos a ponerla con una E minúscula, es igual a 3.6 newtons. Nos faltó, nos quedó algún dato por fuera, ahí los tendremos todos. Listo. ¿La magnitud qué sería la dirección? O la- La magnitud es la fuerza que tiene este valor, 3.6 newtons. Pero Entonces, entonces si nos dice determina la magnitud. señalamos, pero acá nos están dando esta magnitud, que también es una magnitud. Recordemos que una magnitud es una unidad Ah, ok, de la otra carga. numérica. No, ya entendí. Exacto. Entonces acá tenemos que señalar hacia dónde está haciendo la fuerza. Si en el ejercicio nos hubieran dicho que la fuerza es de repulsión, pues esta flecha y esa fuerza, por ende, iría hacia el otro lugar. Entonces, por eso les digo que lo principal es dibujar el sistema en el que nos están hablando. ¿Y qué nos están preguntando? Toca determinar la magnitud y el signo de la otra carga, es decir, la magnitud de la carga que nos están pidiendo. Nos están pidiendo básicamente que averigüemos, ponerlo acá en verde, a ver si se ve. Nos están preguntando cuánto vale Q2. Entonces necesitamos averiguar es la magnitud que vale esta carga y el signo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero? Listo. Entonces ya sabemos, como la fuerza es de atracción, entonces significa que las cargas son de signos opuestos. ¿Listo? Bueno, como esta es positiva, pues muy seguramente esta de acá va a ser negativa. Listo. Entonces vamos a poner la fórmula. ¿Cómo era la fórmula? Entonces dijimos que la fórmula era la Igual fuerza acá. igual a la constante, ¿cierto? Que es una K, por, doble Q1, puntico, Q1 por Q2 Q2, sobre, la distancia cuadrada. sobre la distancia al cuadrado. Listo. Y también sabemos entonces que esa constante, que sería K, es igual a 9 por 10 a la 9. Y esto se representa en newtons por metro al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué nos están preguntando? De la fórmula. Q1 y Q2 son las magnitudes de las cargas, pero ¿qué nos están preguntando en el ejercicio? Nos están preguntando este de acá. Esa Q2. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Nos va a tocar despejar esta fórmula. ¿Listo? Pues empezamos. ¿Cómo va a quedar? La fuerza por la distancia al cuadrado. A ver, ¿qué te dicen por allá? Por aquí no. Bueno, como esta R está acá dividiendo, va a pasar al otro lado de la fórmula
¿a qué? A multiplicar. Entonces nos quedaría acá que R al cuadrado, ¿cierto? Por la fuerza sería igual entonces a la constante por Q1 por Q2. ¿Listo? Hasta ahí nos iría quedando, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos despejar esta Q2. Como estas dos están multiplicando, ¿qué van a pasar al otro lado? Pues van a pasar a dividir. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar entonces que Q2, la hago parte va a ser la parte, nos quedaría igual que Q2 va a ser igual a R al cuadrado, ¿cierto? Por la fuerza sobre, nos A por quedaría Q1. K por Q1. Listo. Solamente entonces ahora reemplazamos los datos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría Q2 es igual a la distancia al cuadrado. Y la distancia al cuadrado, ¿en qué unidad debe estar? Metro. Perfecto. Entonces pasamos de una vez. Entonces decimos que 5 centímetros es igual a ¿cuántos metros? Es igual a 0,5 No, metros. 0,5. Ah, sí. Perfecto. ¿Listo? Entonces nos quedaría, esto nos queda elevado al cuadrado, ¿cierto? Elevado al cuadrado por F. ¿Y F cuánto vale? 3,6 newtons. Perfecto. Nos veamos 3,6 newtons. Listo. Sobre, tendríamos K, 9 por 10 a la 9. Listo. Acá recordemos entonces que sea newton por metro al cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por, ¿cuánto nos quedaría la carga esta pasándola a coulombs? Recordemos que acá está en nanocoulombs. Ya habíamos dicho que era igual a ¿qué? ¿A -6 o a -9? Luisa Entonces, dice a digamos, -9. bien, perfecto. Entonces, para los que tienen problemas con la calculadora, vamos a poner los paréntesis de diferentes colores para que lo vayan poniendo en la calculadora. ¿Listo? Esto iría todo en un paréntesis porque es un solo dato. Y acá pondríamos, abrimos paréntesis. Espérate, todavía no lo vayan a meter en la calculadora porque todavía hacen falta paréntesis acá en lo que estoy escribiendo. ¿Listo? Esto es por 10 a la -9. ¿Y eso qué unidad de medida es? Coulombs. ¿Listo? Acá entonces vas a meter otro paréntesis. Vamos a ponerlo. ¿Se puede cambiar? No, cambia todo. Hagámoslo así y escribámoslo. Acá vamos a meter otro paréntesis. ¿Listo? Lo cerramos acá. Podría hacerse. Así lo puedes meter en calculadora. Me dicen cuánto les da la operación. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Yo digo que los paréntesis deberían ir no hacia afuera, sino dividiendo todo lo que está en el numerador con lo que está en el denominador.
O sea, acá cerrar un paréntesis, todo lo que está en el numerador y otro con todo lo que está en el denominador. Sí, para que él así sepa qué divide y qué es lo que multiplica. Bueno, es que de hecho era hacer una clase de calculadora científica. Bueno, entonces nos proponen acá, lo que nos propone Valentina es poner acá otro paréntesis, ¿cierto? Sí, exacto. Y aquí otro paréntesis. Y hacer la operación. Entonces divido esto, que está en paréntesis en negro, por esto otro. ¿Listo? Miremos qué va a pasar entonces con las unidades. Es sumamente importante qué va a pasar con esas unidades. Tenemos también que cancelar, ¿no? Para saber en qué unidad vamos a dar el resultado. ¿Cuánto les dio eso a una calculadora? 2.5 por 10 a la menos 4. Perfecto. Nos dio es igual a 2.5 por 10 a la qué? Menos Menos 4. 4. Perfecto. ¿Y cuáles serán las unidades? Pues ahí se cancela. Arriba están metros cuadrados con newtons, entonces se Listo. cancela Entonces vamos a la, la- cancelarlos de a poquitos. Vamos a cancelarlo por colores. Vamos a ver. Entonces nos quedaría. No, embarré. Ay, no, estoy haciendo desastres. Me cambia de color. Listo, ahora sí. Amarillo. Entonces, acá, ¿qué cancelaríamos? ¿Cómo van a ser esas cancelaciones? se cancela el metro cuadrado con el metro cuadrado de la constante. Entonces, este metro cuadrado con este metro cuadrado. Listo. ¿Qué más vamos a cancelar? Andrés Camilo, ¿quieres decir algo? Creo que no. Ahora se cancela el newton de la constante con el newton de la fuerza. Perfecto. Newton con este otro Newton de acá. ¿Listo? ¿Cuál otro? Y los coulombs al cuadrado se cancela un coulomb con el que está abajo en la... Uno de estos dos Ajá, se cancela con con el de la uno de carga. estos. Y Ujú. entonces esto nos quedaría en Un coulombs, coulomb, ¿cierto? sí. Bueno. Ahí están perdidos con la cancelación de las unidades, o más o menos, porque la podemos hacer solamente con unidades. Si me vas a descargar el computador. Igual ustedes en su cuaderno, pues como pueden, tienen la facilidad de poner arriba y abajo, es fácil porque todo lo que está abajo cancela lo que está arriba y listo. Pero, pero si es claro, para que por Sí, favor claro, nos digan. O sea, ¿es claro la nos cancelación de las confirman. unidades o no? O solamente quitamos las unidades y lo hacemos aparte. Ustedes dirán, No dicen nada. nada. Ok. Bueno, vamos a hacerlo entonces aquí. Sarit dice quitemos las unidades. ¿Qué? Solo con las unidades. Sí. Gracias, Sarit, por responder. Listo. Vamos a poner las que quedan en la parte de arriba entonces. Quedarían en la parte de arriba. Sería esta unidad, metros Metros cuadrados. Entonces cuadrados. serían metros cuadrados. ¿Alguien habla por allá? Por newtons. Por newtons. ¿Listo? Y hasta ahí, esas son todas las unidades que están aquí arriba. ¿Listo? Esto quedaría sobre.
¿Qué viene entonces en la parte de abajo? Nos quedaría por acá. Newtons, ¿cierto? Que es lo de la constante, newtons, por metro cuadrado, por coulombs, pero el Coulombs. coulombs de acá, este coulombs que está acá, ¿listo? Por coulombs. ¿Sobre qué? Entonces acá Coulombs al vamos a cuadrado. meter otro sobre, y ahí sí viene este de acá. Entonces nos quedarían coulombs cuadrados. ¿Listo? Aquí nos hace falta otro fraccionario que sería el grande. Acá es este espacio. ¿Para qué? Para poder hacer la operación. Que quieren Entonces, recordar propiedades de las fracciones. propiedades División de exactas. fracciones. Para dividir esas fracciones, entonces necesitamos poner un 1 en esta parte de acá, ¿cierto? Nos quedaría Ujú. así, 1. Y empezamos entonces ahora sí a hacer la operación. Va a quedar por acá. Para que recuerden, esta es la ley de la oreja. Entonces multiplican extremos y multiplican medios. Perfecto. Entonces vamos a ponerlo acá con colores. Es decir, que multiplicas estos por estos, Ajá. ¿cierto? Y este por este. ¿Listo? Y eso nos va a quedar entonces de la siguiente manera. Nos va a quedar entonces metros cuadrados por newtons por coulombs, ¿cierto? Para Cuadrado, exacto. Sobre Newton por metro cuadrado o por coulomb. sobre newton por metro cuadrado por coulomb. ¿Listo? Y ahora sí empezamos entonces a cancelar, ¿no? En el denominador y en el numerador. Entonces, tenemos metro cuadrado, newton y coulombs, y abajo también. Entonces podemos cancelar divinamente. Entonces, ¿qué se va a cancelar acá? Cancelémoslo con rojo. Entonces Recuerden que sería, la cancelación solo se puede hacer cuando se estén multiplicando. Si fuera metro exacto, cuadrado más Newton más coulomb, no se podría. listo, gracias. Entonces cancelamos este metro cuadrado, este newton con este newton, y uno de estos coulombs que hay acá, con 2, con este que hay acá. Y el resultado nos daría entonces con coulombs. Por ende, la respuesta sería, o la magnitud sería igual a 2.5 por 10 a la menos 4 coulombs. ¿Listo? Y ya entonces ya dijimos cuáles eran, cuál es la magnitud y cuál era Pero el el valor. signo podría cambiar, ¿verdad? Digamos, si yo tomo la carga de 4 nanocoulombs negativa, Sí, pero la otra entonces podría ser positiva. desde el, ¿cómo se llama? Desde el enunciado nos tendrían que decir que esta carga que acá es menos 4. Ah, ok, No listo. sabríamos que es negativo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Claro o no claro? Bueno. Entonces nos vamos para el otro ejercicio. ¿Ya acabaron de copiar? ¿Qué te dicen por allá? No, Están muy callados. sí.
Ok. Bueno, a ver si alcanzamos a hacer el otro. ¿Qué horas son? 7:46. 6. O más bien le vamos dando continuidad a los diagramas. Creo que va a tocar más bien darle paso a los diagramas de la termodinámica. Para ello entonces necesitamos recordar las leyes de un señor por allá que se llamaba Newton. ¿Listo? Y también hablaremos pues de las leyes de la termodinámica. La primera ley de Newton que nos dice, es conocida como la ley de la inercia. ¿Listo? Dice, todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante en línea recta a menos que una fuerza externa le haga cambiar. Entonces acá te dan un ejemplo, hay que atar un objeto a una cuerda y uno lo hace girar y luego suelta la cuerda. Entonces ya verán que cuando sueltan la cuerda el objeto sale en línea recta. ¿Listo? Aunque estuvo girando en círculos anteriormente. Entonces básicamente, y todas estas leyes se dieron gracias a qué? A la observación que tenían en ese momento. La segunda ley de Newton nos habla de la fuerza. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Que para cambiar el estado de movimiento de un objeto se debe aplicar una fuerza externa. La cantidad de fuerza necesaria es proporcional a la aceleración que ésta adquiere. Entonces, no sé si yo les había dicho que habían unas unidades que eran los vectores también, que eran diferentes tipos de fuerzas. ¿Listo? En los gases varía un poquito estas condiciones. Bueno. Y la tercera ley es la ley de acción y reacción. Si se aplica una fuerza sobre un objeto, este aplica una fuerza igual sobre el primero en sentido contrario. Entonces te dicen, empuja un mueble pesado mientras estás sentado sobre una silla con ruedas y verás, pues obviamente, cómo tú te vas a mover en sentido contrario a la fuerza que aplicaste. Entonces son importantes conocer estas leyes de Newton y empezar a compararlas con las leyes de la termodinámica. ¿Cuál es la primera ley de la termodinámica? Yo creo que todos los presentes se la saben. Nos dice la primera ley de la termodinámica. La energía. No sé. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Perfecto. Hasta en los comerciales salía el tarrito rojo JGB. ¿Sí o no? La energía no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Bueno. Y acá entonces vamos a ver. Hay unas características que van a tener. ¿Listo? Listo, entonces tenemos un recipiente, sea el que sea. Acá vamos a poder abrir esta parte de acá para dejar que el gas salga. Vamos a poder ejercer fuerza y comprimir el gas también. ¿Listo? Y vamos a ir viendo entonces la interacción de las partículas. ¿Listo? Vamos a tener unas partículas de color azul. Puede ser un gas de cierta naturaleza. Entonces es importante acá que vayan viendo que hay una presión. ¿Listo? Esa presión la vamos a reconocer siempre en atmósferas. Supremamente importante eso, ¿no? No puedo rayar pantalla, no.
No. No. Listo. En atmósferas. ¿Listo? La temperatura se va a dar en grados. No en grados Celsius, como se mide la temperatura corporal, sino en grados Kelvin. Es realmente importante. Y vamos a ver las características que tienen esos gases. ¿Listo? Si ustedes ven, la presión acá está en 41. Dejemos salir un poquito de gas para que baje la presión. 40 atmósferas. Listo. Tengo 40 atmósferas de presión. Entonces ustedes ven las partículas ya están libres en el espacio. Yo voy a empezar a ejercer presión. Es decir, que voy a disminuir El área. el área. A ver qué pasa con esa presión. Entonces, ustedes se dan cuenta, aumenta la presión. Solamente, es decir, las atmósferas aumentan. Solamente variando acá el área en donde está ese gas. Imaginémonos que el planeta Tierra es también como una bomba completa donde hay diferentes gases interactuando. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura o la disminuyo? ¿Qué te dicen por allá? Que por acá no me están hablando. ¿Qué va a pasar? Que es lo que vemos en la cocina, ¿no? Cuando se está haciendo un caldo de costilla o usa la olla express. ¿Qué pasa si yo bajo la temperatura? ¿Y qué pasa si yo subo la temperatura? Miguel dice, aumenta la presión. Aumenta la presión. Vamos a ver entonces. ¿Cuándo qué? ¿Cuando la aumentamos o cuando la bajamos? Si se baja la temperatura, disminuye la presión. Si se baja la temperatura. Disminuye la presión, vamos a mirar. Muy bien. ¿Y por qué baja la presión? Vamos a bajarlo, a ver si se puede bajar a cero. Si yo bajo a cero, pues ya entraría en, dependiendo de la naturaleza del elemento o del gas, entraría a otro estado, ¿no? De la materia. Sí. Es importante los estados. Ahí sería lo mínimo. Vamos a ver si llega a 0 atmósferas. Ya no bajo más este gas, por ende no creo que se pueda congelar. Hasta ahí sería lo mínimo. Listo, entonces la presión disminuye. Ahí están completamente quietas las partículas. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura? Pues muy seguramente va a pasar lo contrario. Está morado. Vamos a agregar otro gas. A ver qué pasa. Miguel dice, se disminuye porque se presionan las partículas. Muy bien. Estamos agregando otro gas, pero este gas es un poco más pesado. ¿Sí se dan cuenta? Y vamos a aumentar la temperatura. A ver qué va a pasar entonces. Por eso es importante, digamos, no acercar o entendiendo esto, digamos, si tú vas a pintar algo con un aerosol, una de estas pinturas con las que se grafitea, pues entendiendo que si tú lo llegas a acercar a la candela, pues muy seguramente se te va a estallar en la mano. Para eso sirven estas animaciones, para que uno esté practicando pues con las manitas. Entonces, ven, la presión aumentó, pero estaba en 40 y la temperatura, ¿en cuánto estaba ahorita? ¿Se dieron cuenta o no se dieron cuenta? Todo eso es importante que lo tengan en cuenta. 61. Perfecto, listo. 61. Entonces son algunas de las características que va a tener el gas. La presión, el volumen, la temperatura. ¿Listo? Y esas son las que se van a poder graficar en esos diferentes diagramas. ¿Vale?
En ese orden de ideas, entonces tendríamos, tenemos la primera, en la pizarra. Entonces, tendríamos algo que se va a llamar las superficies termodinámicas o las tablas termodinámicas, y vamos a tener como referencia a uno de los elementos más comunes en el planeta llamado agua. ¿Listo? Entonces, lo que va a pasar en estas tablas termodinámicas en el agua le van a pasar al resto de los elementos en la naturaleza o de los compuestos. ¿Listo? Esto es lo que vamos a determinar como superficie. Wilmer, te muteaste. Ya. Termodinámicas. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a poner los planos. Siempre esto se va a trabajar en un eje X y en un eje Y. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener acá? O en el eje de las Y, lo que vamos a poner es la presión. Eso es un plano. La presión. Y el siguiente sería el volumen. Generalmente en este sistema que está acá, siempre que vamos a entender relaciones entre presión y volumen, siempre nos va a determinar una curva, más o menos de esta manera. Quiero haber hecho en otro color, que es más claro. Aquí está. Es una campanita, más o menos, de esta forma. ¿Listo? Hay otro plano, que es el plano PT, es decir, entonces tendríamos, como es PT, tendríamos acá la presión, y acá vamos a tener la temperatura. ¿Qué vimos en la animación ahorita? Que a menor temperatura, menor o mayor presión, o que si a mayor temperatura, menor o mayor presión. Sería una línea, ¿no? O sea, Recuerden, a mayor temperatura, mayor presión. a mayor temperatura, mayor presión. Mayor temperatura. Ujú. Perfecto, entonces iría aumentando de esta manera. ¿Vale? Escucho ustedes como en altavoz. ¿Se escuchan bien? Sí. Claro. Y otro plano que podemos ver en estas tablas termodinámicas, donde vamos a tener cuáles de esos factores faltarían. Tiempo versus volumen. Entonces vamos a hacer acá nuestra tabla. Que ya se nos está Temperatura. acabando. Bueno, podríamos terminar esta y dejamos ahí. Entonces acá tendríamos presión. No mentiras, tenemos temperatura. Temperatura. Y desde acá vamos a tener volumen. Y también vamos a ver entonces que acá hay otra campana. ¿Listo? Y la campana que vamos a ver acá se va a dar muy parecida a la primera. Estas son las relaciones que van a ver entre cada una de estas características: presión, temperatura y volumen. ¿Listo? Hasta ahí vamos a dejar. Ya mañana continuaremos entonces con este tema. Listo, Wilmer, muchas gracias. Nos Bueno, vemos vale. mañana entonces. Nos vemos mañana, muchachos. Gracias, Gracias por Tina. la Chao, clase. chao. Bueno, pues nos vemos. Chao. Vale, hasta luego, Miguel.